Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Creo que lo van a proyectar ahí, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a poner aquí en mi Biblia. 2 Corintios 4, 3 y 4. Y vamos a ir leyendo. Comienza diciendo, pero si nuestro evangelio, ¿lo quieren ver ahí? Está bien. Bueno, aquí está. Ajá. Ok, leemos todos, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien. ¿Quién escribe esto? Pablo. ¿A quién se le escribe? A la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad y en esta ciudad Pablo estableció una iglesia. Obviamente es una iglesia de gentiles, es decir, no pertenecen al pueblo de Israel, son gentiles. Y miren lo que le dice, pero si nuestro evangelio, ahí como si le pusiéramos una coma, pero si nuestro evangelio, pareciera que él es el autor del evangelio, porque dice, si nuestro evangelio está encubierto, como si fuera él el autor del evangelio. Pero yo pregunto, ¿es Pablo el autor del evangelio? No. El autor del evangelio, que la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces las buenas noticias, en realidad él también escuchó las buenas noticias. Pero el autor del evangelio propiamente es Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, versos 15:3, dice el apóstol, porque primeramente yo les he enseñado lo que también he recibido, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, pero al tercer día también resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, esto es el mensaje de Pablo, porque cuando Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto, y pareciera que el evangelio es de él, pero en realidad no, el evangelio surge con Jesús. Él es el que trajo las buenas noticias. Él es el que anunció prácticamente la relación que el hombre debería de tener con Dios, y sin embargo no existía esa relación. Para el tiempo de Jesús había mucha religión. Entonces quiero decirle que evangelio y religión tampoco es lo mismo. La palabra religión significa volver a ligar. Entonces, cuando una persona accede a una religión o se adhiere a una religión, de entrada está diciendo que religión significa volver a ligar. Entonces, cuando una persona accede a una religión, lo que está diciendo es voy a ligar. Me siento lejos de Dios y quiero volver a ligar con Dios, entonces se hace de una religión. Pero las religiones son invenciones de los hombres. Y el evangelio no nace en el corazón de ningún hombre. El evangelio nace en el corazón de Dios. En la religión es el hombre tratando de conectarse con Dios, en la religión. Y en el evangelio es Dios viniendo a buscar a los hombres. En Lucas 19:10, la escritura dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuchen eso. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿a qué clase de hombres y mujeres busca Jesús? Si una persona se siente justa o que no es tan malo, el evangelio no aplica para él. Porque en una ocasión a Jesús le preguntaron, no a él sino a sus discípulos, ¿por qué su maestro se junta con pecadores, publicanos y prostitutas? No se lo dijeron a Jesús, se lo dijeron a sus discípulos. Pero Jesús, que es Dios, sabía lo que estaba sucediendo, y entonces Jesús contesta. Porque los que están sanos no tienen necesidad de médico. Y no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, el evangelio, propiamente dicho, tiene la plenitud de su aplicación en los que nos consideramos pecadores. Si una persona no se considera pecador, el evangelio no va a hallar cabida en el corazón de esa persona, porque no se siente pecador.
O sea, se siente justo, siente que ha sido bueno, que es una persona buena. Y normalmente esa clase de personas, con todo respeto, pero son los más pecadores. Entonces tratan a veces de autojustificarse y a veces se comparan con otras personas, pero a los ojos de Dios, así como la Biblia lo explica, no hay ni siquiera un hombre justo. Romanos capítulo 3, verso 10 y 11, dice que no hay justo. ¿Alguien lo quiere leer de ahí? Romanos 3, 10. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. El que sigue. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El que sigue. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuchen eso. Esa es la opinión de Dios de la raza humana. O sea, ahí hay una confrontación terrible porque a los ojos de nosotros, a nuestra propia convicción, a nuestra propia idiosincrasia, nosotros podemos pensar que somos justos. Pero lo que acabamos de leer, no lo digo yo, ni lo dice Pablo, es el Espíritu Santo diciendo, porque escrito, como está escrito, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. O sea, a los ojos de Dios, Él nos miraba así. Por eso fue necesario que viniera Jesús. Porque si no hubiera venido Jesús, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde lo dice eso? En Romanos 3:23. En Romanos 3:23, ¿qué dice la Escritura? Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos, ¿qué dijimos? 3:23. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Imagínense. O sea, tú con tu religión puedes pensar lo que quieras. Pero a la luz de las Escrituras, todos somos pecadores. Y hay una sentencia para el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando Jesús viene porque ningún ser humano realmente con su forma de vida, con sus costumbres, con cómo vive, ninguno de nosotros al morir tendríamos acceso a Dios. Y nosotros no fuimos planeados para vivir solamente lo que vive un ser humano. ¿Cuánto vive un ser humano contemporáneo entre nosotros? Dice la Biblia en el Salmo 90:10, a ver, vamos a poner, dice que, quiero que lo lean desde ahí de las Escrituras. ¿Qué dice el Salmo 90:10? Son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia, trabajo. Y pronto pasan y volamos. Fíjese, los días de nuestra edad son 70 años, 80 en los más robustos. Y con todo eso es molestia y trabajo. Y pronto pasan y volamos. Entonces, con todo lo que nosotros, la idiosincrasia que nosotros tengamos, podemos pensar que somos justos, pero ya vimos que a los ojos de Dios no hay justos. Si hubiera habido algún justo, quería decir que ese hombre se esforzó y fue justo. Y puede, así como él pudo esforzarse, todos los demás podrían haberse esforzado y también llegar a ser justos. Pero la Biblia dice que no, que todos éramos pecadores, todos, sin excepción alguna. Entonces, cuando Jesús viene, y Pablo hace mención, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, ya vimos que Pablo no es el autor del evangelio. Que Pablo, cuando dice nuestro evangelio, quiere decir que él hizo suyo el mensaje del evangelio. Porque antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un hombre muy religioso, sumamente religioso. Bueno, dice la Biblia que él mismo se calificaba como fariseo de fariseos. Escuche eso, fariseo de fariseos. O sea, quiere decir que era un hombre que conocía perfectamente la ley de Dios y sin embargo había caído en una idolatría de la propia religión. Y muchos de los judíos de su tiempo se habían vuelto más que nada legalistas. 623 mandamientos tenían que cumplir las personas en el tiempo de Jesús, imagínense.
Entonces, cuando Jesús viene, echa por tierra toda la religión. Y, por ejemplo, en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros, eso es un testimonio del Espíritu Santo que es más fuerte acerca de los seres humanos. Todos nosotros, dice, somos como suciedad. Déjalo de ahí. ¿Alguien lo quiere leer? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Como viento. O sea, a los ojos de Dios, esos eran los seres humanos. A los ojos de Dios, eso era lo que nosotros somos sin Cristo. Por eso es importante que todas las personas escuchen este mensaje. Que todas las personas escuchen este mensaje. Tú puedes tener tu religión, pero la religión no salva. No salva. Ninguna religión salva. El único que tiene poder salvífico es Jesús, y lo ganó muriendo en la cruz por los pecadores. En Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, véanlo ahí, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no existe. Pastor, ¿y a poco todas las Biblias dicen eso? Sí. Pero es que ustedes tienen su Biblia compuesta porque es la Biblia evangélica y nosotros tenemos la iglesia, la Biblia, pueden decirle de cualquier religión. Pero quiero decirles que no, la Biblia es una. Nada más existe una. Pero entonces, ¿por qué en unos lugares sí enseña y en otros no? Porque hay intereses. El mundo, los hombres han manipulado el mensaje de la Biblia. Pero el mensaje que usted lo está leyendo directamente en las Escrituras es ese. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O es en Cristo, o te atienes al sacrificio de Cristo, o tú tendrás que pagar por todos tus pecados. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia que puede hacer el Evangelio. Que si tú escuchas el mensaje de Jesús, crees en ese mensaje, Dios a través de Jesucristo puede perdonar tus pecados. Porque la paga del pecado, ya vimos, es la muerte. Romanos 6:23 lo acabamos de ver. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, escuchen esto. Cuando Pablo dijo en el versículo que leímos al principio, pero si nuestro evangelio, y luego dice, ¿está qué? Encubierto. ¿Qué es encubierto? Vean. Si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. O sea, quiere decir que ellos nunca lograron entender el mensaje del evangelio. Ellos decían, yo tengo mi religión y no me quieras cambiar de religión porque yo tengo mi religión. Y mi religión es la buena, la tuya es falsa. Mi religión es la buena, entonces yo creo en mi religión. Pero el mensaje del evangelio no es religión. Estamos hablando de la biografía de un hombre que vivió, que caminó y que convivió con nosotros en este planeta, pero que él decía que no era de este mundo y que había venido para mostrarnos el camino de la salvación a través de Jesucristo. Entonces, escuchen esto. Si los hombres no logran escuchar con atención este mensaje, y no ponen énfasis en las consecuencias que puede haber de rechazar este mensaje, pues automáticamente están perdidos. Ahora, por eso es que Dios, dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quieren leerlo desde ahí? Hebreos 1, 1 al 3, ¿qué dice? ¿Alguien quiere lo lea? Pero sí, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien vino a sí mismo hizo el universo. Escuchen eso. Hasta ahí nada más. Vean cómo dice, Dios habiendo hablado, ¿qué? Muchas veces. ¿Y de qué? O sea, vean, hay dos formas en que Dios ha querido que este mensaje se dé a conocer. Primero, por medio de la repetición. Muchas veces. Dios ha hablado muchas veces, dice. De tal manera que ningún hombre que cuando muera y entre a la eternidad no pueda decir, no escuché. Porque quizás esta es la primera vez que tú escuchas este mensaje. Pero después de esta pueden haber muchas otras veces. O quizás sea la única vez que lo escuches. Pero aun cuando fuera la única vez que lo escuches, este mensaje es tan claro que no cabe duda de que no se pueda entender. Es claro el mensaje. Cristo es el Salvador de los hombres. Cristo murió por los pecadores. Él no vino a buscar a los que se creen justos. Él vino a buscar a los que se consideran pecadores. Entonces, dice la Escritura, lo que estamos leyendo, Dios habiendo hablado muchas veces. Hay personas que en su vida van a escuchar cientos de veces el mensaje del Evangelio, otros que no lo van a escuchar tantas veces. Pero tanto los que escuchan muchas veces como el que llega a escuchar una sola vez es suficiente. Es como si de pronto alguien te dijera, no comas eso, está envenenado. Y te dicen, mentira, se ve rico. Y se lo come. No es inocente. Se le dijo que tenía veneno, que si lo comía iba a morir. Y se lo come. Fue su decisión. Pero se le avisó. Eso está envenenado, no te lo comas. Puro cuento. Bueno. Y aquel que dice, y no vayas a comer de ahí porque se ve rico, pero tiene veneno. Una vez. Y no vayas a comer de ahí. O sea, alguien puede escuchar muchas veces. Pero aunque escuche muchas veces o solamente una, el hecho es que ya recibió la información. Por eso cuando la Escritura dice, Dios habiendo hablado muchas veces. Pero para Dios eso no es suficiente porque ama tanto a los hombres que les puede hablar muchas veces, incansablemente. Ahora, no sabemos por qué causa unos podrán escuchar muchas veces este evangelio y otros solamente una o dos veces. No lo sabemos. El hecho es que todos los hombres tendrán que escuchar este mensaje. Y cuando la Escritura dice muchas veces, y luego vean, dice, y de muchas maneras. O sea, no solamente Dios se ha empeñado en que los seres humanos escuchen este mensaje. Hace 2000 años ese hombre pisó este planeta. ¿Cuántas veces se ha predicado el mensaje de Jesús en diversas partes del mundo, en diversas latitudes del planeta? En diversas geografías, en diferentes horarios, en diferentes idiomas, y todo el mundo ha escuchado este mensaje. Cristo murió por los pecadores. Pero escuche lo que dice. Si nuestro evangelio está encubierto, ¿qué dice? Entre los que se pierden, está encubierto. O sea, no lograron comprender el mensaje del evangelio. Y yo pregunto, ¿es difícil comprender el evangelio? O sea, si yo digo, todos nosotros somos pecadores, nuestros actos merecen la muerte, porque así lo dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero no necesariamente tenemos que recibir el impacto de nuestros pecados. Hubo alguien llamado Jesús que hace 2000 años murió en una cruz y que cuando lo crucificaron al lado o en medio de dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero cuando estaban en la cruz, ellos mismos reconocieron. Uno de ellos dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le contestó, estando en esta misma condición, ¿aún no temes a Dios? Nosotros a la verdad estamos aquí porque lo merecemos, pero refiriéndose a Jesús, ningún mal ha hecho. Y luego se dirigió a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿cuánto tiempo tarda Dios en perdonar a un ser humano?
en el momento en que reconoce su pecado. En el momento en que reconoce, oh, yo sí soy pecador. Oh, yo sí he cometido muchas cosas malas. Oh, yo sí he hecho cosas que si las destilaran aquí en una pantalla gigante me sentiría muy avergonzado. Porque he hecho cosas malas. Se reconoce pecador. Y esa es la mejor postura. Ese es el principio de poder entender el Evangelio. Cristo vino por los pecadores. Pero cuando Pablo dice, si nuestro Evangelio está encubierto, hay una consecuencia. Entre los que se pierden está encubierto. Ahora, ¿por qué una persona no podría entender el Evangelio? Por argumentos. ¿Cuáles son los argumentos más comunes de por qué no acceder al Evangelio? Casi siempre dicen, es que yo tengo mi religión. ¿Cuál religión? La de mis padres. La que mis padres me dejaron. Y yo en esa religión me voy a morir. Porque es lo que mis padres me enseñaron. Pero la pregunta es, si tu padre iba por un camino y no llegó a ver las señales que decía, adelante hay un abismo, deténgase o cambie de dirección. No lo vio, iba muy rápido en su vida. Y tú vas atrás y ves los mismos, pero tú sí ves las señales. Hey, deténgase, adelante hay un abismo, deténgase o cambie de dirección. Y tú dices, pero si mi papá ya se fue al hoyo, yo también. Obvio, ¿no? Porque se activa un instinto que es supervivencia. Ahora, muchos de nuestros padres que no escucharon el Evangelio, Pablo dice que el que sin ley peca, sin ley será juzgado. Y el que bajo la ley peca, por la ley será juzgado. Entonces Dios ha puesto en el corazón del hombre algo que se llama conciencia. Y aunque el hombre no sea religioso, tiene un sentido común de lo que es justo y de lo que es injusto, sin la influencia de ninguna religión. Simplemente porque los seres humanos, dice la Biblia en Eclesiastés, dice Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Esa eternidad habla de la conciencia. O sea, los seres humanos en cualquier latitud del planeta y de cualquier raza tienen sentido común para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y muchas veces aquí lo hemos probado. O sea, sin la influencia de ninguna religión, simplemente por sentido común, si yo le pregunto a usted ciertas cosas, usted va a decir bueno o malo. Y yo les he dicho, por ejemplo, si un hombre mata a su padre, ¿eso es bueno o malo? Malo. Aunque no tengas religión, eso es malísimo. ¿Cómo va a matar a su padre? El que un hombre viola a su hija, ¿es bueno o malo? Malo. ¿Se dan cuenta? Y no hay religión ahí. O sea, Dios ha puesto banderas dentro de nosotros, que es la conciencia. Bueno, los hombres que, dice Pablo en Romanos, que los hombres que no escucharon el Evangelio serían juzgados precisamente por sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, dice, en el día en que Dios juzgará. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 15 y 16, y dice, mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones. Escuche eso. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Sí se dan cuenta? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, y lo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Pablo dice, hay dos cosas que el hombre tiene que vencer para poder aceptar a Cristo. Número uno, sus propios argumentos. Yo tengo religión, es la religión que me dejaron mis padres, ustedes son malos. Pero la pregunta es, ¿has indagado? ¿Has estado en algún círculo donde se predique la palabra de Dios? ¿Te has dado cuenta que es malo o lo has escuchado solamente? ¿O te han dicho, no, Nicolás, ni te juntes? Ah, si son aleluyas. O leen la Biblia, no te juntes, son malos, te quieren desviar, son protestantes, son esto, son aquello. Bueno, para cuando alguien no ha estado en ningún servicio, así lo que estamos haciendo ahorita se hace en nuestros templos. No hay ninguna diferencia. Se adora a Dios, se escucha la palabra, se reflexiona en la conducta, en lo que estamos viendo, en lo que hacemos, y se toman decisiones. Así que muchas personas prejuzgan.
¿Por qué no vienes a Cristo? Ay, no, me han dicho que hacen esto, que hacen aquello. No. Y cosas como esas. Pero cuando tú eres un hombre o una mujer que tienes juicio, que tienes sentido común y no prejuzgas, sino que dices, ok, voy a darme la oportunidad de escuchar, voy a reflexionar en lo que ellos están diciendo. Ahora, si te das cuenta, todo lo que nosotros enseñamos está aquí. Yo no estoy diciendo nada que no esté aquí, aquí está, y lo estás viendo directamente en la Biblia. Ahora, ¿hace cuánto se terminó de imprimir la Biblia? Bueno, pues el último escritor que fue Juan, el teólogo, hace más de 2000 años. A veces a mí me dicen, es que usted les lava el cerebro. Digo, no, yo enseño. Y las personas que escuchan toman su decisión. Yo enseño. Yo les muestro el camino. Este es el camino. ¿Quieres caminar por él? Camina por él. No quieres caminar, es tu decisión. Pero a mí, como hijo de Dios, Él me dice a mí, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué más dice? Y bautícelos gritando por ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo enseñamos, pero cada quien toma su decisión. ¿Para qué? Para que en el día en que Dios nos llame a cuentas, nadie pueda decir, yo no escuché. Porque quiero decirles que esto es cierto. Cada vez que tú escuchas el Evangelio, hay evidencia, hay un registro en el cielo. Y la Biblia dice que son libros. Y que cada vez que tú escuchas, ya escuchó una vez, ya escuchó 2 veces, ya escuchó 3 veces. De tal manera que cuando tú entres a la eternidad y quieras justificar, dices, oh Dios, ¿por qué me echaste al infierno? Él diga, no, a ver, tranquilo. Para empezar, yo no te eché. Yo puse ahí a varios hombres que te explicaran, que te enseñaran, y tú tomaste tu decisión. Dijiste, no quiero nada, porque tengo mi religión. Entonces, yo te avisé, yo te alerté, te dejé que conocieras, quise abrir tu entendimiento, pero aquí hay otro asunto, vean. Regresando al versículo principal, que es 2 Corintios 4, 3 y 4, cuando dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y ya dijimos que lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios son los argumentos. Que mi religión, que mi familia, que van a decir mis amistades, ay, si me ven con ustedes que son aleluyas o protestantes, no, cuidado, o sea, no. ¿Qué van a decir de mí? Todos los argumentos habidos y por haber, lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero no solamente es eso, sino que la Biblia dice que hay fuerzas espirituales, en este caso que es el mismo diablo, el que tratará de meter en tu cabeza pensamientos contrarios al evangelio. ¿Se dan cuenta cómo dice? Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿quiénes cuáles? En los que están escuchando. El Dios de este siglo, que dice, le cegó su entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca, ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, que dice, el cual es la imagen de Dios. O sea, cuando tú estás escuchando un mensaje del evangelio, es común que alguien le diga, empiece el diablo. Ay, híjole, ¿no te acuerdas si cerraste la puerta y se mete el perro? Y mientras tú estás pensando en eso, el Señor te está hablando. Pero el diablo te lleva a que pienses en otras cosas. Híjole, mañana, ¿a qué hora sale el avión? Ay, no, pum, y te perdiste. O sea, el diablo que quiere que te pierdas, el diablo que quiere que vayas al lugar donde Él va a estar, levanta pensamientos. Dice que le cegó su entendimiento para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
empiezan a mandarte, ay, esto ya se prolongó, ay, es que ya se tardó, es que ya es tarde. 1000 cosas en tu mente. Porque Él quiere que tú no escuches estas verdades, que tú no sepas que Jesús murió por ti y que Él pagó la deuda, todos aquellos actos de deshonra hacia Dios, Jesús los pagó en la cruz. En Romanos capítulo 5, verso 8, la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escucha eso, Cristo murió por nosotros. Esta verdad deberían de saberla todos los hombres, porque cuántas veces nosotros pensamos en nuestra idiosincrasia, es que sí he fallado, soy muy malo, por eso no me va bien en la vida, y con justa razón, porque nosotros mismos a nosotros mismos nos acusamos y nos sentenciamos. No soy digno, yo no tengo una oportunidad con Dios porque soy tan pecador, soy tan miserable, soy tan malo que yo no tengo ninguna oportunidad con Dios porque soy un miserable pecador. Pero aquí dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando hablábamos acerca de Lucas capítulo 19, 10, que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué Dios nos buscaría si somos pecadores? Dice la Escritura, con todo alguno os haría morir por alguien bueno. Sin embargo, Jesús busca a los malos, a los pecadores, a los que han fracasado en su vida, a los que no han logrado, a los que sus metas se les han truncado, a los que sus sueños se volvieron polvo, dejaron de tener ilusión en la vida, ahora se sienten fracasados y piensan que no va a haber nada para ellos, que no hay nada para ellos, que nacieron para ser perdedores y que siempre van a estar en el equipo de los perdedores, pero yo te digo, no es así. No importa qué tan lejos te hayas ido, no importa qué tan profundo te hayas sumergido en cosas que deshonran a Dios, siempre Dios, la mano de Dios alcanzará hasta el más vil pecador. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo, este mismo apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice, de entre los cuales yo soy el primero. O sea, no importa si conscientemente sabes que tu conciencia te acusa porque dices, yo adulteré, yo forniqué, yo aborté a un hijo, yo hice esto, aquello. Escucha bien, el mensaje del Evangelio es para restaurarte, para que tu conciencia se limpie. Jesús perdonó tus pecados. Si le aceptas, Él murió en la cruz por los pecadores, no por los justos. No por los buenos, sino por aquellos que realmente necesitábamos que alguien pagara por nuestro rescate. Él pagó en la cruz, Él murió en la cruz por nosotros. En San Juan 8:32, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Alguien que siga leyendo. ¿Qué dice? El 37, San Juan 8:37. San Juan 8:32, ahora San Juan 8:33. ¿Qué dice? Le respondieron, linaje de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Siga. ¿Cómo dices tú seréis libres? Siga. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ninguna religión te ofrece esto. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús dijo, cualquiera que comete pecado, esclavo es el pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres.
Dios perdona tus pecados. Cuando tú vienes a Jesús, Él perdona tus pecados. Él te limpia la conciencia, porque sabes que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Así que cada golpe, cada bofetada y cada insulto que ese hombre llamado Jesús recibió, lo hacía en tu nombre. Tú lo merecías, yo lo merecíamos, Él no lo merecía y sin embargo lo hizo por nosotros. En Isaías 53, 1 al 6 o al 7, cuando el profeta Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué dice? Alguien léalo. 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá qué? ¿Cuál renuevo Sigue. delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay Parecer en él, ni no hay hermosura parecer le ni veremos, hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. deseemos. Sigue. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Siga. Más. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrimiento. Y sufrió nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores, ya me perdí. Y nosotros le tuvimos por azotado, por Herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nosotros. nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vean la partecita que sigue. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Siga. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Escuchen, eso es lo que esa profecía la escribió Isaías 650 años antes de que naciera Jesús. Y se aplica exactamente a la persona de Jesús. De hecho, cuando lo vemos en la cruz, no vemos que gritara. Cuando le clavaron sus manos, no vemos que gritara. Cuando le pusieron las espinas, no vemos que gritara. No más que en la cruz Jesús dijo 7 palabras, y una de ellas, la que debería de conmovernos, fue cuando dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El mismo Dios viniendo a la tierra en forma humana. Él es Dios. Y como nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos por ninguna religión, entonces Él mismo tomó la iniciativa y vino y murió por los pecadores. Cristo murió por los pecadores. Murió por ti. Yo no conozco tu historia, no sé qué has vivido, no sé cómo has hecho de tu vida, pero todas las veces que Dios permite que una persona escuche el Evangelio, es una cita divina. Dios planeó ese momento. Y te voy a poner un ejemplo con ellas. ¿Ustedes sabían que hoy me iban a conocer a mí? Yo no sabía que les iba a conocer a ustedes. Pero Dios sí sabía que hoy iban ustedes a escuchar esto. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está poniendo sus ojos en ustedes. Para que porque un día vamos a morir y ustedes ya tienen a Jesús, qué bueno. Pero si no lo tienen, hoy es un buen día para decirlo: oh, Jesús, sí reconozco, sí soy pecador, sí necesito tu perdón. Y sé que me has estado buscando y me trajiste desde México para que yo escuchara este mensaje. Qué extraordinario eres, qué precioso eres. Sé que me amas y sé que mi vida está en tus manos. Sé que a donde quiera que vaya, a cualquier parte del mundo, tú pusiste tus ojos en mí. Y cada ser humano que escucha este mensaje, es verdad, Dios quiere algo con él. Y no solamente con la persona que escucha, sino con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Por alguien tiene que entrar el Evangelio a nuestras casas. Y qué mejor que sea por nosotros.
cuando nosotros entendemos, cuando le permitimos al Espíritu Santo que lo revele en nuestra mente. Porque quiero decirles que para poder conocer a Jesús se necesita una revelación. En Mateo 11, 25, 26, 27, 28. Vamos a ver para el 25. ¿Alguien quiere leerlo? Mateo 11, 25. ¿Qué dice? En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Así te agradó. Así Siga. te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera. Revelar. Bueno, Dios, escuche eso, te lo quiere revelar a ti. Y luego dice Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Escuchen, no hay mejor descanso que descansar con una conciencia limpia, sabiendo que Jesús perdonó mis pecados, que Jesús pagó por mí en la cruz y que yo le recibí como Señor y Salvador. Y que esto no es religión, es comenzar a entablar una relación personal con Jesús, el Hijo de Dios. Si tú haces esto, en Romanos 10, 9, 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, cuando tú le dices, Señor, reconozco que soy un hombre o una mujer pecadora, pero también reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, yo acepto tu sacrificio, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. La Biblia dice que Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Cristo Jesús, comienza una nueva etapa en tu existencia. En 2 Corintios 5, 17, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. ¿Y qué sigue diciendo? Y todo esto, ¿qué dice? Siga. Consigo mismo, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, vea lo interesante del Evangelio. Cuando tú dices estas palabras, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. No tiembla la tierra ni se cae el techo, pero suceden cosas sobrenaturales. Dios viene, entra en ti, perdona todos tus pecados y escúchame, la justicia de Jesús viene sobre ti y los pecados que tú tenías van sobre Jesús. Porque nosotros somos salvos por sustitución. Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Él lo ocupó por mí. Él murió por mí. Él se entregó por mí. Y aunque no hubiese habido ningún otro ser humano en el planeta y solamente tú hubieras existido, por ti habría venido. Que no te quede la menor duda. Porque Él te ama. Independientemente de dónde vivas, dónde seas, quién eres, hombre, mujer, de qué raza, de qué idioma, eso no es relevante. Él te ama. Y seguramente Él eligió esta noche para que tú escucharas esto. Ahora de ti depende. Tú puedes quedarte como si nada hubiera pasado, pero ahora tú sabes, Jesús murió por ti. Jesús
derramó su sangre por ti y te ama. De ti depende si lo aceptas o si lo rechazas. Pero si lo rechazas, mira lo que dice Juan 3:18. Escucha lo que dice ahí. ¿Alguien lo quiere leer? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, quizás se oiga dramático. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no tenemos que esperar hasta que muera para saber que está condenado. Desde el momento en que le dice a Jesús, no quiero nada contigo. Respeto mucho a cualquiera, ¿no? lo que tú hiciste, pero no me interesa. Okay. En el día del juicio, esto va a salir a la luz. ¿Qué hizo con el mensaje de Jesús? ¿Lo aceptó o lo rechazó? Lo rechazó. ¿Está su nombre en el libro de la vida? No. Pastor, eso es como que me está presionando. No, vean lo que dice la Biblia. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Escuchen, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, ¿alguien lea? Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Siga. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escuchen eso. O sea, los libros fueron abiertos. Ahí está tu historia, la tuya y la mía. Y cuando nosotros muramos, necesariamente un día vamos a estar delante de ese tribunal. Y se preguntará, ¿aceptó o no aceptó? No aceptó. El destino eterno de los malos es el lago de fuego, donde también va a estar Satanás. Pero nosotros hoy tenemos una oportunidad. Dios nos ama. Por eso dice Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hoy es una de esas maneras. Tú tienes una oportunidad de volverte a Dios, de pedirle perdón, de decirle, Señor, no había yo comprendido este mensaje, hoy lo comprendo y creo que te necesito. Por favor, perdóname. Gracias por amarme. Y si tú haces una decisión por Cristo, Él promete que la justicia de su Hijo vendrá sobre ti y tus pecados irán sobre su Hijo. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que no hay excusa. Si un hombre un día abre sus ojos y le grita a Dios, eres injusto, ¿por qué me echas aquí? Dice, no, espérame tantito. A ver, pasen en la película. ¿Cuántas veces le hablamos? ¿Cuántas veces quisimos invitarlo a que tuviera la vida y nunca quiso? No te eché. Tú decidiste ir a ese lugar. Que Dios los bendiga. Ese es el mensaje. Ahora tenemos que hacer decisiones, ¿verdad? Es como cuando alguien pues le dan una receta. Ahora, si la pone por obra, pues va a tener lo que pretende. Y si no, se quedará solamente en haber escuchado. Bueno, si hay alguien que entre nosotros, que nunca haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador y hoy quiere hacerlo, pues sería extraordinario, ¿verdad? Que dijera, yo nunca lo he aceptado, pero he escuchado y sí quiero aceptar a Jesús. Nosotros le podemos ayudar, acepta a Jesús en su corazón y Dios perdona sus pecados. Y si después de esta experiencia él o ella murieran, están asegurados en Cristo. Jesús estaría velando por sus vidas y por sus almas. Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro un momentito y si alguien después de esta oración quiere aceptar a Jesús, pues nomás tiene que decirnos, pastor, yo quiero decidirme por Cristo y con mucho gusto le vamos a orientar de cómo tiene que hacer la oración para recibir a Jesús. Vamos a darle gracias a Jesús. Padre,